8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, tenemos el agrado de saludar con la doctora Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que nos acompaña esta mañana para nuestra tercera entrevista. Doctora Aguiñaga, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos. Ha asegurado que la fiscal Salazar tenía información de este caso que se investiga ahora, por el que se le ha dado una prisión preventiva al contralor Celi desde el 2019 y que no se movió absolutamente un dedo hasta que, en cierta manera, presionada por las autoridades norteamericanas para que esto salga a la luz y se den los pasos en materia judicial que se han dado ayer. ¿Cómo evaluó usted la situación del contralor subrogante y estos pasos en el ámbito judicial que se han dado en contra de él y otras personas por presunta delincuencia organizada? Hola Licenia, hola Alexis, un Bienvenida. saludo a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenos días, bienvenida. Perfecto, ya. Buenos días, déjenme salir un poquito el volumen. Bueno, gracias por la entrevista. Indudablemente el Ecuador vive unos días de terror, digo, en términos generales, porque el supuestamente llamado a controlar los recursos públicos hoy está siendo parte pues de una investigación y entiendo que ha sido dictada la medida cautelar de prisión preventiva en su caso por el presunto cometimiento de delitos como delincuencia organizada, entre otros. Pero yo sí quisiera dejar muy claro aquí que Pablo Celi entró por la ventana y lo que ha sucedido es que está saliendo por el patio trasero de la casa. Este fue uno de los, me parece que el único funcionario que el prestigioso, entre comillas, Trujillato protegió. Recuérdenlo bien. Este es el funcionario que hasta el día de hoy no puede acreditar su nombramiento con una acción de personal que establezca que él era el contralor. Y a pesar de que hemos tenido 4 años denunciando las actuaciones burdas, grotescas, al margen de la ley, persecutorias del pseudo contralor, ayer lo detienen, me parece que entre ayer, si ayer y antes de ayer lo detienen por algunos delitos de lo que está siendo investigado ahora por extorsionar a él y su banda, al parecer, para el desvanecimiento de glosas al interior, no solamente de Petroecuador, ya hay un denunciante ahí que dice esto era un sistema instaurado al interior de la Contraloría permanentemente donde funcionarios públicos parece ser de dicha institución también fueron partícipes de esta, digamos, de este círculo de delincuencia organizada, donde usted ve que y hay algunas cosas que analizar, ¿no? Pablo Celi era el brazo ejecutor persecutorio del gobierno de Lenín Moreno. Si esta información estaba hace más de año y medio en la fiscalía, qué oportuno sacarlo un día, 2 días después de la elección que sabíamos todos que era importantísima del 11 de abril. Es decir, que Aquí, en una vez ese caso, más, abogada, perdón que le corte ahí, en ese caso usted considera que esta actuación de la fiscalía tiene que ver con cálculos de carácter político? absolutamente, no lo dudo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se beneficiaría la fiscal con el cálculo político en esta actuación específicamente? Bueno, yo creo que en primer lugar la fiscal está, digamos, actuando primero de acuerdo a sus propios intereses y no con la celeridad que las investigaciones requerirían. En primer lugar, no le pone la misma, digamos, el mismo entusiasmo a todos los casos. En uno va con todo, en otro se demora todo el tiempo que ella quiere. Y yo creo que esto responde también a que ella se siente protegida por intereses externos. Entre esos debo decir que, digamos, se dice que la Embajada de los Estados Unidos tiene mucho que ver aquí, porque recuerden que este caso, al menos el caso del sobrino, fue sentenciado en los Estados Unidos. Pero aparte de eso, yo creo que ella ahora mismo, recuerde usted que también a mí me parece que en estos años ella y el señor Celi tenían muy buena relación de trabajo, me refiero. ¿Qué pasó en el interín? No lo sé, evidentemente, pero sin embargo ella quiere darse un ala ahora mismo pues de la heroína y de la lucha
contra la corrupción. Ella me imagino que también que quiere dar mensajes claros al próximo gobierno. Yo creo que va por ahí. Y tercero, obviamente este tipo de actuaciones hacen que la señora fiscal, o sea, gane puntos con la opinión pública. Eso es muy importante decirlo. Pero claro, porque da la impresión de que no se casa con nadie, ¿no? O para asegurarse la permanencia en el cargo, doctora Guiñaga. Correcto, exactamente, eso iba. Ella está dando unas, digamos, hay cosas que son simbólicas en política, ¿no? Muy importante decirlo. Ella liderando el operativo, estando ahí en la madrugada, allanando la casa de Pablo Celi, que cabe indicar, rechazo públicamente las imágenes de los allanamientos del espacio privado de una persona que está siendo investigada, así sea Pablo Celi, así sea este hombre que merece cualquier cosa que le pase, pero más allá de eso, el Estado de Derecho lo protege. Él tiene garantías constitucionales como cualquier ciudadano. No es correcto que a una persona le tomen imágenes y las hagan públicas del entorno familiar. Bueno, en este caso le permitieron salir en fotos ya vestido, pero recordemos lo que le pasó a la prefecta de Pichincha, ¿no? Que la sacaron de su cama y evidentemente estas imágenes son absolutamente vulneración a los derechos humanos que tiene en este caso una persona que está siendo investigada. Ni siquiera es un procesado sentenciado y por lo tanto a mí me parece que hay vulneraciones gravísimas ya con la circulación de esas imágenes. Usted ponía en contexto, abogada Marcela Guiñaga, el hecho de que Pablo Celi fue un funcionario que se autonombró, que no se posesionó ante la Asamblea Nacional, que nadie lo evaluó en el Trujillato y que contó además con el blindaje del Trujillato y con la herencia del Trujillato, porque la Corte Constitucional termina ratificando en un dictamen ese blindaje para que Celi no pueda ser tocado por el Consejo de Participación que entraba en funciones después de mayo del 2019. Pero ese mismo Pablo Celi, que hoy es detenido y que es investigado por un supuesto delito de delincuencia organizada, que ya tendrá la justicia que demostrar si es o no es culpable, ustedes intentaron llevarlo a juicio político, abogada Guiñaga. ¿Qué pasó con ese intento fallido? ¿Y quiénes fueron las bancadas que no firmaron y que también trataron de cuidar a Pablo Celi desde lo político en la Asamblea Nacional? Bueno, está claro que el Trujillato protegió y fue el único funcionario que lo mantuvieron, ¿no? Eso es, digamos, por demás notorio. Nosotros, como bloque de la Revolución Ciudadana, presentamos, digamos, porque la teníamos lista para presentarle la solicitud de enjuiciamiento político al pseudo contralor Celi, que, insisto, hasta el día de hoy ha podido presentar su acción de personal que así lo acredite, por algunos incumplimientos de funciones y algunas causales que correspondían desde nuestro punto de vista para ser enjuiciado políticamente. Entre algunas de esas, pues intromisión en otras funciones del Estado, entre otras desvanecimiento de glosas debidamente injustificadas. Pero recuerde usted que cuando se anunció esta solicitud de juicio político, algunas bancadas, que hoy vamos a ver cuál va a ser su posición, como la de Creo, como la misma de Pachacutic, como el Partido Social Cristiano, evidentemente no quisieron firmar, porque este era el brazo ejecutor. Entonces, cuando era el brazo ejecutor de la persecución, simplemente nomás amenazaba a mucha gente, entre esos a legisladores. Por eso es que llegamos a alcanzar en su mejor momento 34 firmas, faltándonos solamente 2. Ahora considero, y he conversado con mis compañeros de bancada, que la solicitud debe actualizarse y debe incluirse ahora estos hechos notorios y públicos, más allá de que él goce todavía de su principio de inocencia. Estamos hablando de un enjuiciamiento político. Y quiero ver quién es quién, porque recuerde usted que cuando nosotros salimos a declarar esto, recuerdo tanto la agresión de uno de estos pseudo periodistas denominados los pelagatos. Solo dedicó un artículo a mí, a quien le habla, digamos, un artículo absolutamente agresivo, por decir, digamos, que era necesario que el señor Celi proceda a responderle a la Asamblea Nacional. Era claro que él tenía no solamente el apoyo del gobierno, sino también de los medios de comunicación, de algunos actores políticos, que digo que son políticos y se visten como que si fueran medios de comunicación.
y que ellos mismos defendían la actuación de Celi a capa y espada, ¿no? Esto de aquí que ha pasado... Algunos portales hasta se beneficiaban de la pauta de la Contraloría de Celi, ¿no? Así es, absolutamente. Y quiero recordarle que este pseudo contralor es el que me estableció a mí la glosa de 41 millones de dólares, cuando evidentemente yo salí frontalmente en el ejercicio pleno y mi atribución como legisladora a cuestionar lo que tenía que cuestionar del gobierno nacional y por supuesto también fue muy enfática en su momento de algunas comparecencias de este señor, en lo primero preguntarle dónde estaba su acción de personal, quién lo acreditaba como contralor, cosa que hasta el día de hoy ha sido probado. A mí me preocupa seriamente lo que ha sucedido y hoy que ya es público, porque cuando yo digo eran rumores a voces, mi querido Alexis, todo el Ecuador sabía, se rumoraba, se conocía que quien arreglaba las glosas dentro de la Contraloría y con quien tenías que ir a negociar, entre comillas, era con el hermano. Era absolutamente conocido. Ojalá en este momento cientos de funcionarios públicos alcen la voz y denuncien de lo que han sido víctimas, porque han obligado a muchos funcionarios públicos de la Contraloría a firmar informes de descargo de glosas, digamos, en contra de los que ellos consideraban profesionalmente que se podía hacer. Así que esto no es solamente el tema de Petroecuador. Alexis, hay cientos de glosas en montones de sectores. Y si vamos un poco más allá, también alrededor de los gobiernos autónomos descentralizados. Sorprendentemente que hay municipios donde en su actuación no hay ni media glosa. O sea, nunca se equivocaron, nunca hicieron algo mal. Porque resulta que cuando el contralor a uno lo quiere perseguir, hasta por mandar un meme, mejor dicho, un memo, que parece meme, también contarlo, te glosan o te ponen una administrativa. Así que ojalá esto sea un baño de verdad para el Ecuador. Creo que la Contraloría está en su peor momento, no goza de credibilidad ni transparencia. Y mire, ayer o hoy me parece que escuchaba de alguien que es un funcionario denunciante, exfuncionario, porque creo que fue destituido y perseguido. También que la quema de la Contraloría, pues, no es al azar, ¿eh? Parecería ser. Cosas que debe investigar la señora fiscal. El Ecuador tiene que saber quién finalmente quemó la Contraloría, qué pasó ahí. Y bueno, hoy se destapan muchas cosas. Porque ¿no? ese episodio dio lugar a una cacería de brujas y yo recuerdo que incluso funcionarios del propio gobierno, el mismo Lenín Moreno, Roldán, María Paula Romo, ellos a partir de lo que ocurrió en el edificio de la Contraloría empezaron directamente a señalar a personas de la Revolución Ciudadana como los responsables, ¿no? De los correístas quemaron el edificio porque querían desvanecer todas las pruebas y los documentos de los casos de presunta corrupción en su contra, ¿no? Recordar aquello. Bueno, yo ¿no? creo totalmente, absolutamente, ratifico sus palabras, pero recuerde usted también que me parecería ser que el más beneficiado de esto era el señor Celi, porque donde se quemaron muchos informes no necesariamente era contra funcionarios de la RC, sino contra varios informes de no solamente instituciones del Ejecutivo, sino de otras instituciones y funciones del Estado, incluidos gobiernos autónomos descentralizados. Así que hay mucha tela que cortar en este camino. Ojalá, insisto, hago el llamado a los funcionarios públicos que levanten la voz. Es el momento de romper el silencio y romper el miedo. Sé que han estado presionados, extorsionados contra la pared para que no digan todo lo que han sido víctimas. Pero lo que sí, Alexis, es cierto, que este señor, a quien no le deseo mal, yo se lo digo de todo corazón, ha causado la destrucción de cientos de familias, las lágrimas de muchas madres, de muchas esposas, gracias a sus informes. Y eso, mire, yo siempre digo que la justicia que tarda no es justicia, pero de que existe justicia divina, existe. Asambleísta Guiñaga, ¿cómo queda con esta situación por la que atraviesa ahora el contralor subrogante Pablo Celi, el gobierno de Lenín Moreno, tomando en cuenta que en este caso también está una persona absolutamente cercana al presidente Moreno, como es el caso del señor Briones, y todo su entorno? Ayer el ministro de Gobierno decía que se vea dispuesto a los ministerios que entreguen toda la información, pero eso sí aclaró que no va a ser pública porque están en una fase de investigación previa. Pero ¿cómo queda Lenín Moreno cuando su brazo ejecutor de persecución está ahora en prisión preventiva? ¿Cómo queda Lenín Moreno cuando su secretario está metido en todo este lío?
Bueno, yo creo que aquí lo que saltó ya era, digo, insisto, esta verdad que nosotros veníamos insistiendo muchas veces, que los corruptos siempre fueron ellos. Los que declaraban cojan al ladrón era el propio ladrón. Y yo creo que Lenín Moreno no le esperan muchos días fáciles, desde mi punto de vista. Él, como cualquier funcionario público, insisto, tiene que responder no solamente en la vía administrativa, civil o penal, de ser el caso, porque no necesariamente todas las actuaciones en la administración pública tienen que terminar en algún indicio de responsabilidad penal. Eso es cuando uno actúa con dolo, con las ganas y con la intención de perjudicar al Estado. Pero si no, siendo así, y usted ha hecho un buen trabajo, digamos, no corresponden ese tipo de actuaciones por parte del sistema judicial. Sin embargo, yo creo que esto es una forma de desacreditar la bendita o llamada reinstitucionalización del país. El país se cae a pedazos, Licenia, por todos lados. ¿Quién cree en la Contraloría? Yo le pregunto, si llegamos a demostrar que él nunca fue contralor, ¿sabe cuántos actos administrativos son nulos que han causado perjuicios a cientos de familias? Eso es lo que me parece a mí lo más preocupante en este momento, ¿no? El señor Celi va a tener que enfrentar el proceso del cual hoy mismo está siendo investigado, su hermano, así como otros funcionarios, porque para que esto haya sucedido no es solamente el pseudo contralor, es toda una jerarquía institucional organizada al interior de la Contraloría que permitía que estas cosas pasen en forma ágil y rápida a cambio de favores monetarios que exigían estos funcionarios. Abogada, así usted decía hace un momento, y me parece que es interesante hablarlo y ratificarlo, ¿no? Porque como la Fiscalía ha actuado a dos velocidades, dependiendo del caso, de los implicados, y ha sido sumamente selectiva también, ¿no? A la hora de seleccionar, sobre todo las publicaciones del periodismo de investigación para llevar adelante los procesos, la Contraloría, por lo que usted dijo hace unos minutos, me parece que hizo un ejercicio bastante parecido. Es decir, hay prefecturas y hay municipios a los que ha perseguido y sigue persiguiendo, y hay municipios y hay prefecturas en los que simplemente la Contraloría no dice ni hace absolutamente nada, lo cual también habla de una selectividad a la hora de cuidar los recursos públicos. Específicamente, ¿cuál, por ejemplo? El municipio de Guayaquil. Bueno, eso es uno de ellos, digamos en términos generales, pero por ejemplo podemos hablar ahora mismo lo que ha pasado que pasó con la prefectura del Guayas, qué pasó con esas investigaciones. Finalmente fue un show mediático y fueron descartadas todas las investigaciones, un dictamen abstentivo por parte de la Fiscalía, este tipo de cosas y además otros escándalos que hay en cientos, digamos, usted sabe, hay 221 municipios en este país. ¿Qué pasa también con ellos? A mí lo que me preocupa es, insisto, esta suerte de sistema institucionalizado de extorsión que existía en la Contraloría. Esto, ya lo ratifico, era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que había que ir a hablar con el hermano del señor Celi para que te arregle la glosa y te cobre el 10, el 20% de comisión. Esto me parece, Alexis, absolutamente reprochable. Y la inacción de la Contraloría con respecto al tema de la vacunación, por ejemplo, no se dice cuánto cuestan las vacunas, no sabemos cómo se está. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el Contralor no hizo absolutamente nada para esclarecer lo del plan de vacunación? Porque no le interesaba. Recuerde que en los últimos meses Celi estaba muy callado. Celi no comenzó a tener protagonismo. Yo no sé si él ya sabía que esto venía. Y digo esto porque hay delaciones en el juicio del señor de la Torre en Estados Unidos, donde claramente, inclusive, de lo que yo sé, la persona a la que extorsionaron declara cuáles eran los funcionarios públicos. Por lo tanto, la información estaba aquí en el Ecuador hace algún tiempo. Operativamente calcularon muy bien, como se dice por ahí, el timing adecuado, como dicen los gringos, el timing adecuado para no perjudicar, entre comillas, el resultado electoral. Así que yo sí creo que la señora fiscal está jugando sus cartas, está dando mensajes claros, y esperamos que con la misma, digamos, ahora mismo,
oportunidad que ha hecho estos actos, bueno, nos diga cómo va el caso INA Papers y demás, de manera que el pueblo ecuatoriano tenga un baño de verdad, ¿no? Esto es muy triste asumirlo como país, más allá de cualquier interés particular. Yo se lo digo, ratifico, el señor Celi goza de garantías constitucionales como el resto de funcionarios públicos. Hoy mismo su estado de inocencia sigue incólume. Él está enfrentando una investigación y yo no quiero que él reciba los malos tratos de los cuales han recibido mis compañeros. Quiero que reciba un juicio justo y que sea sentenciado en virtud de las pruebas. Nada de adulteraciones ni teorías fácticas del influjo psíquico, sino que sea en virtud efectivamente de los hechos debidamente probados por la Fiscalía. Espero que sea así, porque realmente, mi querido Alexis, es muy triste avanzar como país con esta realidad. Doctora Guiñaga, usted mencionó hace un momento que piensan actualizar este pedido de enjuiciamiento político al Contralor y que ahí se verá qué bloques respaldan o no ahora con todo este asunto que lo salpica. ¿Tiene la actual Asamblea tiempo para llevar adelante un juicio político? No, ya no tiene. Estamos a un mes de terminar este periodo legislativo. Sí se podría dejar presentada la solicitud, eso sí. Espero que una vez presentada se califique rápidamente y la dejen para conocimiento y procesamiento del próximo periodo legislativo. Por eso digo, hay que ver ahora con esta mancha, le aseguro que todos van a querer firmar, espero que sea así. Ya veré a otros que están haciendo la misma solicitud rápidamente para presentarse como adalides de la justicia. Eso nada me sorprende en política, pero le corresponderá ya al próximo periodo legislativo. Muy amable. Muchísimas gracias, asambleísta Marcela Guiñaga, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Yo, como siempre, le pido que les envíe el saludo correspondiente al personal masculino desde la cabeza hasta los pies, que ha estado alborotado durante esta entrevista. No solo de Pichincha Universal, sino también de por fuera. Por ahí me escribió Vinicio Vega y me dice, envíale mis saludos a la abogada Guiñaga, por favor. Un saludo especial a todos. Muchas gracias por ese cariño, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos. Y si me permiten un espacio chiquitito, gracias a todos esos 4 millones de votantes que siguen creyendo en esta tendencia, más allá de sus aciertos o desaciertos, agradecerles porque creen en una justicia, en una forma de justicia social, por decirlo de esta manera. Un país menos inequitativo. Gracias a esos cientos de militantes, brigadistas que caminaron con nosotros. Ha sido una campaña dura y yo solamente tengo gratitud para todos aquellos. Y todos esos mensajes lindos, pues bueno, me hacen el día, digamos. Gracias, abogada, muy amable. Fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Chao. 9:03. Información y con el saludo correspondiente, yo veo que los compañeros se quedan felices con el saludo del asambleísta Guiñaga, así es que con eso ya nos despedimos, Alexis. Están con la cara del emoji de los corazoncitos en los ojos de aquí alrededor, te cuento. Bueno. Ajá, no alrededor, yo también estoy viendo aquí otritos, están en las mismas. Sí, no dirás quiénes son. 9:03, nos pasamos otra vez. Sí, nos pasamos.